Iniciamos el cuarto día de FutureCom con más entrevistas de vídeo, que saben que es lo que venimos haciendo aquí en el Congreso, ya que somos parte del diario oficial del Congreso, somos los que producimos el contenido de este Congreso para el organizador. Nos visita José Farias de la empresa Aptilo Networks, con quien vamos a hablar un poco del tema de Wi-Fi, que no lo hemos tocado prácticamente en nada, e intentar saber no solo qué está pasando con los despliegues de Wi-Fi Carrier Grade o Carrier Grade Wi-Fi o como quieran llamarle, Carrier Class, sino que también vamos a intentar saber si Aptilo nos puede ayudar a entender cómo se puede monetizar este tipo de redes, que a veces parece difícil el poder monetizar, pero creo que ellos tienen algunas respuestas interesantes. José, bienvenido a telesemana.com. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Es un placer para mí estar con ustedes y bueno, compartir la información de Aptilo que tenemos para todos los operadores y para todas las personas que estén interesadas en el tema de Carrier Wi-Fi y la monetización del mismo. Estupendo. Bueno, vamos a empezar un poquito, vamos a hacer un retroceso en el tiempo, nos vamos a febrero. Vosotros anunciabais que el operador estatal, la CNT de Ecuador, os había seleccionado para el despliegue de Carrier Wi-Fi. Excelente cuéntanos pregunta. qué ha pasado en estos meses. Excelente pregunta. Básicamente CNT, como todos saben, es un operador que pertenece al gobierno y los cuales están apostando a crear estructuras tecnológicas para poder diferenciarse en el mercado ecuatoriano. Seleccionaron Aptilo para desarrollar todos los diferentes mecanismos de Carrier Wi-Fi. En este momento la licitación se terminó, la asignación se hizo en febrero de este año, como bien lo dice, se hizo el press release y entonces estamos en la etapa de implementación y ahorita estamos en la etapa ya del lanzamiento comercial de la solución. Okay. Estamos hablando de servicios inicialmente a los clientes del gobierno, todas las empresas asociadas con gobierno, empresas públicas, hotelería y a través de mecanismos de monetización utilizando vouchers, utilizando cuentas únicas, y otros que vienen en una segunda etapa después que se cierre la primera etapa del proyecto. Okay. En muchos casos hay operadores que vemos en todo el mundo que lanzan Wi-Fi Carrier Grade porque también les gustaría poder ofrecer Wi-Fi Calling. ¿Qué está pasando con Wi-Fi Calling en Latinoamérica? Mira, Wi-Fi Calling está teniendo una adopción relativamente rápida. Digamos que hay aproximadamente unos 10 o 15 casos de operadores hoy día prestando servicios de Wi-Fi Calling. Particularmente nosotros tenemos uno en Canadá, el cual, digamos, un operador, hicimos un acuerdo probablemente creo que en el año 2013, inicial para Carrier Wi-Fi, luego nos hemos estado moviendo en otras direcciones donde incluso la tecnología de Aptilo ahora está funcionando para hacer la parte de Wi-Fi Calling. Esa parte de Wi-Fi Calling obviamente se ha implementado utilizando múltiples proveedores desde el punto de vista de acceso de Wi-Fi, tanto Cisco como Roku y varias tecnologías, y Aptilo ha sido la pieza fundamental de poder integrar todos esos elementos en esta solución. Okay. Desde el punto de vista de tráfico, pues, hemos visto que la capacidad de tráfico de carga de voz sobre Wi-Fi se está incrementando cada vez más, al punto de que la cantidad de usuarios se está incrementando. ¿Y estás viendo los operadores latinoamericanos interesados en Wi-Fi Calling? Hay varias licitaciones en ese aspecto. Hay operadores en Brasil que están interesados en la parte de Wi-Fi Calling. Hay operadores en Trinidad y Tobago que están interesados en la parte de Wi-Fi Calling. Por lo tanto, estamos participando en muchos procesos que tenemos que esperar los resultados para poder hablar sobre cada uno de ellos en particularmente. Ok. Bueno, luego aquí en Brasil también habéis anunciado que Linktel os había contratado para el desarrollo de Wi-Fi durante las Olimpiadas de Río, los Juegos Olímpicos. No sé si ese desarrollo continúa o fue solo puntual para las Olimpiadas. No, realmente Linktel es uno de los partners de Aptilo en Brasil, ¿no? Tenemos básicamente 3 proveedores de servicio en Brasil, tenemos Oi, tenemos TIM y tenemos Linktel. De los más activos, sobre todo en la parte de monetización y esquemas de negocio diferentes, obviamente sabemos que Linktel es un ISP, y como tal, como ISP tiene que ser un poco más creativo para monetizar. Entonces, el proceso de los Olímpicos, por ejemplo, Linktel incrementó el número de access point, incrementó la parte de seguridad, incrementó el tipo de servicio, por ejemplo, con roaming a través de acuerdos internacionales con empresas como AT&T y otros. Y eso trajo mucho dinero tanto a Brasil como a la empresa Linktel y por supuesto reconocimiento a nosotros que somos la empresa que está en el backend proveyendo esos servicios. Okay. En Estados Unidos también teníais un operador que había anunciado Community Wi-Fi y me gustaría que me explicaras cómo estáis viendo la progresión de este tipo de esquema. Okay. Que a veces parece, o sea, que había despertado mucho interés y de repente pareció como que se diluía un poco y no sé si los operadores están realmente interesados en Community Wi-Fi. Mira, definitivamente el Community Wi-Fi es el tema principal de los operadores de televisión por cable. Realmente lo que el operador de televisión por cable, al no tener un componente wireless en muchas ocasiones, necesita desarrollar una estrategia para poder llevar contenido a sus usuarios residenciales o
digamos, esos mismos usuarios residenciales fuera de sus casas. Entonces, la parte de Community Wi-Fi está viniendo a ser muy importante. Empresas como Comcast y todo eso están trabajando en ese concepto. Empresas en México están interesadas en ese concepto, e incluso empresas en Centroamérica y en Latinoamérica también están interesadas en el concepto. Donde la idea es simple, ¿no? Es básicamente crear un segundo SSID donde está completamente separado por concepto de seguridad del principal y es ofrecer un servicio de Wi-Fi, digamos, paralelo, que es público para los usuarios de ese operador, que también pueden capitalizar vendiendo los servicios posteriormente a operadores móviles donde no haya áreas de cobertura para Wi-Fi calling o para incluso hacer offloading en las áreas congestionadas. Decías que son los operadores de cable los que más están interesados en este tipo de soluciones. Había un operador que se llama FON, que no sé si sigue activo en América Latina o... FON sigue activo. Básicamente FON de hecho es un agregador de roaming principalmente, y básicamente está activo en Brasil con acuerdos con Oi, por ejemplo. Está activo en acuerdos de roaming en México con algunos de los clientes prospectos que tenemos, pero sigue activo de alguna manera en la región. Estupendo. Bueno, y por último, la pregunta del millón. Estamos viendo todos estos desarrollos de implementaciones Wi-Fi, etcétera. ¿Se puede monetizar? Por supuesto. O sea, definitivamente la experiencia de Aptilo es en todo el proceso de monetización. O sea, como creo que hemos comentado en múltiples ocasiones, Aptilo tiene una experiencia de más de 15 años en esta área, y en los últimos 15 años hemos adquirido una experiencia que nos permite, por ejemplo, empezar a definir los diferentes casos de uso basado en el tipo de operador. Por ejemplo, los operadores de core, por ejemplo, en parte móvil y parte fijo, les interesa monetizar a través del decremento de la pérdida de clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha gente que tiene que utilizar dinero a través de sus fondos de marketing para poder captar nuevos clientes y mantener la misma base. O sea, realmente hago una inversión muy grande, que por lo general es entre el 15 o el 20% del revenue del operador en general, y eso representa un operador de 10 billones, estamos hablando de $1 billón. Es bastante dinero. Ahora, ese dinero, si reducimos ese churn en un 2, 3, 4, 5%, serían $150,000, que es un presupuesto excelente para un proyecto de Wi-Fi que le permite dar toda la robustez a esa tecnología. Entonces, eso es una manera indirecta de monetizar Wi-Fi. La otra parte es, obviamente, la parte de offloading, salvando, digamos, capacidad en la macrocelda. La otra parte que estamos ahorita empujando más es, ahora el operador está más interesado en hacer dinero y monetizarlo a través de contratos con empresas B2B, ¿ok? Y en ese sentido hemos creado una nueva plataforma que denominamos Venue Wi-Fi Manager, y ese Venue Wi-Fi Manager te permite no solo, digamos, obtener información y facilitar el proceso de manejo de los usuarios de una manera multitenant, sino que también te permite captar información de los usuarios y manejar estadísticas o analíticas sobre ese mismo usuario, de forma tal de vender herramientas de marketing, de vender herramientas de video e incorporar unas nuevas maneras de monetizar. Por ejemplo, tenemos un operador en Perú que utiliza todas esas estrategias de monetización. Siendo un ISP, tienen capacidad de, digamos, vender Wi-Fi, tienen capacidad de proveer internet gratis por 30 minutos y luego simple y llanamente proveer un video y cobro por el advertising del video, y así sucesivamente. Pero definitivamente hay formas que se pueden hacer y nosotros las definimos como indirectas, directas, y obviamente hay que tener una combinación de todas para hacer para lograr los objetivos deseados de cada operador. O sea, en esencia estáis intentando meter Big Data o el concepto de Analytics dentro de Wi-Fi. Totalmente. O sea, digamos, los operadores en la parte móvil tienen su parte analítica, esto es totalmente importante para ellos, al igual para la parte de Wi-Fi, porque está siendo, digamos, el complemento de esa cobertura. Estupendo. Bueno, José, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Excelente. Y por habernos enseñado que Analytics tiene que ser parte de los puntos de acceso Wi-Fi o del Wi-Fi Carrier Grade. Excelente. Muchas gracias, Rafael. Gracias, José. Hasta luego.